Nuestra historia comienza en los años 70, con un grupo de personas provenientes de la costa pacífica, más exactamente San José del Tapaje, que llegaron al oriente de Cali y se congregaban en la iglesia Alianza Cristiana del barrio San Bosco, en el centro de la ciudad. Al pasar del tiempo, a un grupo de personas se les hizo difícil llegar a dicho lugar de congregación por la distancia, tiempo y a veces factores económicos. Entonces fue cuando se propuso comenzar a reunirse en el mismo sector donde vivían. Y en una casa, un grupo de 10 personas se reunía y turnaba para compartir las enseñanzas. Varias ocasiones, las reuniones sobrepasaban el cupo del lugar, por lo que cambiaron su locación varias veces y consiguieron la donación de las primeras bancas. Como el lugar de reunión seguía siendo una casa y no un templo, se buscó un lote para construirlo. Y en la carrera 41H se encontró una esquina abandonada, lugar donde inicialmente se construyó un rancho de esterilla y con esfuerzo, donativos y otras arandelas se convirtió en la sede de la unión de la Alianza Cristiana y Misionera. Recuerdo que tenía más o menos unos 9 años cuando mi mamá me llevaba y se reunieron en la casa de la hermana Emérita Escobar. Allí fueron los primeros días donde el grupo de hermanos que venían de la costa pacífica, que comenzaron a asistir a San Bosco, pero por situaciones económicas y situaciones diversas, digámoslo así, comenzaron a organizarse un grupo y allí iniciaron las reuniones de la iglesia. Días después se pasó para la casa del hermano Luciano Hurtado. La necesidad se había que muchos muchachos venían de la costa pacífica de San José y se iban a la calle porque no había a dónde congregarse. Entonces de esa necesidad salió el sentir de mi persona, y dije yo, ¿cómo que Satanás está llevando a los muchachos, a los jóvenes, otra vez al mundo? Entonces dije yo, porque no hay una iglesia cercana a este lugar. Entonces de ahí nació el sentir de pertenencia para hacer la congregación en mi barrio. Nació allá, en la casa del señor Luciano Hurtado, donde nos reuníamos a hacerlo por la tarde, solamente por la tarde. Y después nos reuníamos por la mañana a la escuela dominicana. Cuando ya vino el pastor Efraín, ahí pues empezamos así, porque estaba como pastor, empezamos a recoger dinero, a pedir ofrendas, y el pastor Moisés empezó a ayudarnos a nosotros también de la iglesia central, a darle ofrendas, a hacer teletones y así. Ya los misioneros empezaron a ayudarnos también con dinero para la construcción del templo. Ahí pues fue así, recogimos dinero y empezamos nosotros ahora sí a hacer el rancho. En 1982, en ese entonces ya estábamos reunidos acá, en este sitio, en la carrera 41H, número 4603. Ya estaba el pastor Luis Efraín Hueso, había un grupo de líderes, un grupo de hermanos, los cuales venían a los ayunos los días jueves. Había un ayuno de sanidad, un ayuno de liberación, un ayuno de restauración, un ayuno de milagros, donde Dios en su gracia nos permitió experimentar grandes cosas de parte de Él. Recuerdo en una ocasión, uno de mis sobrinos, mi sobrino Davis, tuvo una crisis física. Mi hermana Delcy decidió traerlo aquí a la iglesia para que orase
orasen por él en el tiempo del ayuno. Recuerdo que ella tomó el niño en los brazos y se vino corriendo. Y llegó acá a la iglesia y le entregó el niño al pastor Efraín. Y le dijo: pastor, mi sobrino se muere, oren por él. Recuerdo que el pastor Efraín tomó el niño en los brazos y comenzaron los hermanos a orar, a reprender todo espíritu de muerte, a reprender todo espíritu de enfermedad. Y Dios en su gracia hizo una obra especial en la vida de mi sobrino. Yo entré detrás de mi hermana Daisy y vi cómo Dios en su gracia hizo la obra en la vida de mi sobrino. Mis hermanos, mi sobrino estaba en una condición como muerto, pero Dios en su gracia hizo la obra. En mi adolescencia, en mi niñez, esa experiencia me marcó. En ese entonces, mis hermanos, Dios en su gracia hacía grandes cosas. Fue un tiempo de mucha bendición. Visión Mundial fue una bendición para la Iglesia de la Unión y para los miembros y parte de personas de la Comuna 15 y Comuna 16. El gestor de esto fue el pastor Efraín, la cual Visión Mundial, a través de un patrocinio de los niños, mandaban unas ayudas para la iglesia y la iglesia recibía las ayudas y se las daba a través de los niños. En ese tiempo de Visión Mundial, la iglesia fue muy beneficiada porque muchos hermanos de la congregación se hizo mejoramiento de vivienda y casas prefabricadas también. En esa época entonces hubo la iglesia de ajuste, cuando se fue Bren, y ya vino otro pastor, entonces la gente empezó pues acá, este pastor no me gusta, este pastor era una cosa, este pastor era otra, y se fue el pastor. A ver, el pastor Orlando fue un pastor que se preocupó en capacitar también a la gente, a los miembros de la iglesia. El fuerte de él era el evangelismo y discipulado. También se hacían campañas evangelísticas en la cancha de Cristo Maestro y íbamos a trabajar un pacto evangelístico con un sermón ya preparado y un juego de números. Íbamos al Coliseo Urrutia todos los domingos por la tarde. La capacitación la dio el misionero Esteban Irving de San Bosco, el cual teníamos una tarima y colocábamos a unos 6 hermanos estratégicamente mirando la tarima al frente, fijamente. La gente no se distraía y la gente al vernos viendo esa tarima así, la gente iba llegando. Y eso nos cosechó muchas almas. Unos las llegamos a ver por la distancia, porque pues la iglesia siempre ha quedado en la carrera 41H y nosotros íbamos allá a Urrutia a las 50 todos los domingos, y eso fue gran bendición para la iglesia. El pastor Obregón, él asumió como copastor. En el tiempo que estuvo en nuestra congregación, él fue muy metido en la parte espiritual, ¿no? Pues en lo poquito que lo conocí, era una persona muy atenta y pues con sus falencias como todos, ¿no? Que somos seres humanos. Es lo que tendría por decir. Bueno, en el tiempo que estuvo el pastor Carlos como copastor, vimos un trabajo muy eficiente del pastor Carlos en cuanto a la inspección de policía del vallado. Muchos policías se convirtieron a raíz de ver la obra de Dios a través de ellos, en delincuentes que buscaban y se les desaparecían y se metieron con Dios, y Dios usó al pastor Carlos, que el fuerte de él era
ese trabajo fuera. Pero como toda persona, no se sujetaba al pastor titular, y eso vino haciéndome hoy en el trabajo. Y con el director de la inspección del vallado se hacía un trabajo en la invasión de comuneros, llevando palabra y llevando alimentos. Bueno, yo defino al pastor Beyman Carabalí como una persona constante, entregada y perseverante. ¿Qué es lo que más me ha gustado de él? Ese anhelo ferviente porque los miembros de la iglesia conozcan de Dios, y no solo conozcan de Dios, sino que nos podamos adherir a las condiciones que Dios pone para que podamos servirle con integridad. Entonces eso rescato de él, esa pasión por vivir bien para Dios y por agradarle siempre a él. Algunas de las realidades de la iglesia al momento de mi llegada. Desde lo social, y esto en dirección a la comunidad cristiana, es decir, desde la congregación, encontré un clima de celos, un clima de inconformidades y también divisiones internas. Esto obvio que repercutió también en mí como recién llegado, ya que había un clima de expectativa por el grupo que había optado por un nuevo pastor, y creo que también un clima de mucho recelo en el grupo que nunca quiso que su pastor hasta allí se fuese. En la parte espiritual encontré una iglesia muy inmadura en el conocimiento de la palabra de Dios, inmadura en su espiritualidad. Creo que por ello había sido derrotada por el diablo de diversas maneras a nivel individual y congregacional, cosas que, obvio, no terminaron con mi llegada. Pero también una iglesia inmadura en sus relaciones sociales, dentro y fuera de la congregación. Desde lo ministerial, encontré una iglesia fuerte en su tarea evangelística desde diferentes metodologías, pero muy débil en su tarea, no tanto de consolidación, y sí en la de formar a los nuevos convertidos como verdaderos discípulos de Cristo. También encontré una iglesia con conciencia de su compromiso con los más desfavorecidos en la sociedad. Algunas realidades desde el hoy. Desde lo espiritual, creo que la iglesia tiene conciencia de las riquezas que tenemos en Dios, de las condiciones para apropiarnos de esas bendiciones, y aún la iglesia expresa hoy su anhelo por esas bendiciones y también da los pasos para apropiarse de ellas. En cuanto a lo ministerial, la llama del celo evangelístico todavía está, aun cuando por periodos ha tendido a menguar. Pero hoy tenemos mayor conciencia de lo que es ser verdadero discípulo de Cristo y nuestras tareas como tales, incluyendo también el compromiso material con los menos favorecidos. Desde lo social, muchas personas solo han pasado por esta congregación y damos gracias a Dios por haberlos tenido y haberles bendecido a través de nosotros. Otros que eran parte de esta familia y que también los bendijeron, también decidieron en su momento y por diversos motivos dejarnos, entre ellos también pastores, y les damos gracias y los bendecimos. De manera muy especial y para resaltar, algunos, aun cuando muy pocos, que no se congregan con nosotros, nos han bendecido y bendicen de manera integral en algunos momentos de nuestra historia, y damos gloria por ello. En conclusión, creo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a ser familia en el Señor,
aunque no faltan los pocos que todavía viven con recelo y andan por las orillas. Pero continuaremos en este propósito divino de ser y vivir como parte de la familia de Dios aquí en la tierra. El viaje ha sido largo, pero continuamos hasta que Cristo el Señor sea formado en nosotros y seamos verdaderos discípulos de Él. Bendiciones, familia de Dios, y desde lo humano, de apellido aliancista en este lugar, y a todos los que nos acompañan y están de paso por esta congregación. Bendiciones.